Desde los primeros momentos registrados en las páginas sagradas de la Biblia, la historia de Jacob se desenvuelve como un épico repleto de conflictos, destinos entrelazados y revelaciones divinas. La narrativa se inicia en Génesis 25, donde se nos presenta a Rebeca, la madre de Jacob, embarazada de gemelos, Jacob y Esaú. Sus contiendas en el vientre materno presagian las tumultuosas jornadas por venir. La primera mención de Jacob en la Biblia rebosa de misterio y presagio. ¿Por qué esta agitación en mi vientre?, cuestiona Rebeca en oración, buscando respuestas para el inusual conflicto entre sus hijos aún no nacidos. Dios, en su infinita sabiduría, revela a ella que las luchas de sus hijos son el preludio de dos naciones en formación, Israel, descendiente de Jacob, y Edom, fruto de Esaú. La trama se complica con un giro sorprendente. Esaú, el primogénito, está destinado a servir a Jacob, el más joven. Es una inversión de roles tradicionales que desafía las expectativas y siembra la curiosidad sobre cómo se desarrollará esta historia. El relato de Génesis 25 nos invita a sumergirnos en la genealogía de Abraham, abuelo de Jacob, y de Isaac, su padre, sacando a relucir las complejidades y bendiciones de una familia elegida por Dios. A los 40 años, Isaac toma por esposa a Rebeca, y juntos enfrentan el dolor de la esterilidad en ferviente oración. Isaac clama por un hijo, y Dios, en su magnanimidad, responde a su súplica. Rebeca concibe, y la tumultuosa danza de los gemelos en su vientre es solo el preludio del drama por venir. ¿Por qué me está sucediendo esto?, se pregunta Rebeca, tratando de comprender los extraños movimientos en su vientre. Dios responde delineando el destino de dos naciones, una más fuerte que la otra, y el primogénito destinado a servir al más joven. Cuando llega el momento del parto, Esaú nace primero, rojizo y velludo, seguido por Jacob, quien nace aferrado al talón de su hermano. El nombre Jacob, que significa el que sujeta el talón o suplantador, lleva consigo una nuance profética de lo que está por venir. Los hermanos crecen, Esaú se convierte en un hábil cazador, mientras que Jacob, en un hombre que prefiere la tranquilidad de las tiendas. Isaac siente un cariño especial por Esaú, mientras Rebeca tiene inclinación por Jacob. Una escena cotidiana revela la naturaleza astuta de Jacob. Esaú, exhausto y hambriento, regresa del campo y ruega por un poco del guisado que Jacob preparaba. Astutamente, Jacob se aprovecha de la vulnerabilidad de su hermano para negociar la venta del derecho de primogenitura por un plato de comida, así dando inicio a su trayectoria de astucia y engaños. Jacob, asociado a la astucia desde su nacimiento, teje una red de engaños que marcará su vida. Su habilidad para manipular situaciones y personas es evidente en sus interacciones con Esaú y, más tarde, con su propio padre, Isaac. El clímax de esta artimaña se alcanza cuando, con la complicidad de Rebeca, engaña a Isaac haciéndole creer que es Esaú, para así recibir la bendición destinada al primogénito. Vestido con las mejores ropas de Esaú y con las manos cubiertas con pieles de cabra para simular el vello de su hermano, Jacob se presenta ante Isaac. ¿Quién eres tú, hijo mío?, pregunta Isaac. Soy Esaú, tu hijo mayor, responde Jacob con voz temblorosa pero decidida. Isaac, engañado por los artificios de Jacob y Rebeca, concede la bendición, sellando el destino de los hermanos y marcando un punto de no retorno en la historia. La historia de Jacob, rica en detalles y giros inesperados, invita a reflexionar sobre el poder de las elecciones, las consecuencias de nuestros actos y la soberanía divina. En medio de las intrigas humanas, el comienzo de la narrativa bíblica acerca de Jacob, el notable patriarca de Israel, es absolutamente fascinante y está lleno de matices que revelan las complejidades de las relaciones humanas y los misteriosos planes de Dios. Jacob hace su primera aparición en las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis 25, un momento marcado por intensidad y revelaciones divinas. Rebeca, la madre de Jacob, experimenta un embarazo tumultuoso, sintiendo una lucha constante en su vientre. En su búsqueda de comprensión y alivio, recurre a Dios en oración y recibe una respuesta cargada de significado profético. Dios le revela que en su vientre no solo hay dos hijos, sino también dos naciones destinadas a seguir caminos divergentes. Jacob, el más joven, está destinado a liderar,
mientras que Esaú, el primogénito, sería siervo de su hermano menor. Este momento es crucial, estableciendo las bases para la compleja relación entre Jacob y Esaú, anticipando los futuros destinos de Israel y Edom. Génesis 25 también narra la historia de cómo Isaac, el padre de Jacob, encontró amor en Rebeca y cómo, en ausencia de hijos, clamó a Dios, quien respondió generosamente a sus plegarias, bendiciendo a Rebeca con el embarazo. Sin embargo, este embarazo resultó ser una jornada desafiante, llena de inquietudes y cuestionamientos, culminando en la inusual y simbólica escena del nacimiento de los gemelos. Esaú, cubierto de vello, y Jacob, aferrado firmemente al talón de su hermano. Esta imagen del nacimiento prefigura el carácter astuto y decidido de Jacob, quien a lo largo de su vida sería conocido tanto por sus actos engañosos como por sus momentos de inspiración divina. El incidente del guiso de lentejas, en el cual Jacob compra el derecho de primogenitura de un hambriento Esaú, refuerza esta imagen, estableciendo a Jacob como alguien dispuesto a manipular situaciones a su favor. Sin embargo, es crucial notar que a pesar de sus métodos cuestionables, Jacob también es un hombre de profunda espiritualidad y búsqueda de Dios, como se evidencia en momentos como su lucha con el ángel y su visión de la escalera al cielo. Este dualismo en su personalidad hace que la historia de Jacob sea increíblemente rica y compleja, un verdadero tesoro para aquellos que buscan comprender la naturaleza humana y la soberanía divina. A medida que la historia se desarrolla, vemos a Jacob engañar a su hermano una vez más, robando la bendición que Isaac, su padre, destinaba a Esaú. La astucia y sagacidad de Jacob, junto con la complicidad de su madre Rebeca, resultan en uno de los momentos más dramáticos y transformadores de la Biblia. Al dirigirse a Harán, la tierra de su madre, Jacob tiene encuentros divinos y humanos que moldean su carácter y destino. Su encuentro con Raquel, su futura esposa, es uno de los puntos culminantes de su viaje, marcando un raro momento de vulnerabilidad y genuina emoción para Jacob. A pesar de que el amor florece, no está exento de desafíos y giros inesperados. Debido a las artimañas de Labán, su tío y futuro suegro, un personaje tan astuto como Jacob, eventualmente engaña al engañador, sustituyendo a Raquel por Lía en su noche de bodas. Esta ironía no solo sirve como un momento de humildad para Jacob, sino también como un punto de inflexión, iniciando su transformación de un hombre de engaños a un patriarca digno de su herencia y destino divino. Así, la historia de Jacob, rica en tramas y emociones, continúa desplegándose, tejiendo una compleja tapicería de fe, redención y la búsqueda incesante del propósito divino. Es un viaje de transformación y descubrimiento que cautiva la imaginación y el corazón, invitándonos a sumergirnos más profundamente en los misterios de la fe y en la complejidad del alma humana. Jacob, ya envuelto en un velo de decepción y engaño, enfrenta a Labán, su suegro, acerca del engaño que éste le preparó intercambiando a Raquel por Lía en la noche de bodas. A pesar de su enojo y frustración, Jacob decide cumplir otros 7 años de trabajo arduo para finalmente poder estar con Raquel, el verdadero amor de su vida. Génesis 29, 25-30. Jacob, resignado pero lleno de esperanza, completa la semana de festividades del matrimonio con Lía antes de finalmente recibir a Raquel como su esposa. Siguiendo la tradición, Labán también ofrece a Bilha, una sierva, a Raquel. Incluso en medio de esta situación compleja y llena de emociones contradictorias, Jacob encuentra espacio en su corazón para amar a Raquel más que a Lía, revelando la profundidad de sus sentimientos y su capacidad para amar de forma incondicional. Génesis 29, 27-30. A lo largo de los años, a pesar de haber sido engañado y manipulado, Jacob demuestra una notable resiliencia y astucia. Trabaja diligentemente para Labán, acumulando riquezas y prosperando incluso en medio de las adversidades. Dios, en su infinita gracia, bendice a Jacob, protegiéndolo y guiándolo en su viaje. Génesis 30, 25-43. Finalmente, después de años de trabajo y lucha, Dios interviene, instruyendo a Jacob a regresar a su tierra natal. Sin embargo, este llamado divino no llega sin desafíos, ya que Jacob sabe que enfrentará a Esaú, su hermano, cuya ira y deseo de venganza aún representan una amenaza palpable. Jacob, llevando consigo la promesa divina de bendiciones y una gran nación, aún lucha con sus miedos y ansiedades.
Está a punto de encontrarse con Esaú, y todos sus temores e inseguridades surgen. Jacob se encuentra en un momento crítico de su vida, donde sus elecciones y acciones determinarán el curso de su futuro y el cumplimiento de las promesas divinas. Con el corazón pesado y la mente turbada, Jacob prepara un regalo para Esaú con la esperanza de aplacar su ira. Envía a su familia y posesiones adelante, quedándose solo para enfrentar su destino. En ese estado, solo y vulnerable, Jacob se encuentra frente a Dios en una lucha física y espiritual que definirá el curso de su vida. Este momento de confrontación y transformación es crucial, ya que Jacob lucha no solo con un extraño, sino con sus propias debilidades, miedos e inseguridades. Génesis 32, 22-32. La historia de Jacob es un relato rico y multifacético lleno de lecciones, emociones y momentos de profunda reflexión espiritual. Al sumergirnos en esta narrativa, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia jornada, nuestras luchas y la búsqueda constante de la gracia y bendición divinas. La travesía de Jacob, tal como se describe en la Biblia, nos proporciona un entendimiento profundo sobre transformación, perseverancia y redención. Cuando Jacob es bendecido y su nombre es cambiado a Israel, presenciamos un giro significativo en su historia. Este episodio no es solo una lucha física, sino principalmente una batalla espiritual, marcando la transición de Jacob de una vida de engaños a una vida de sumisión a la voluntad divina. Cuando el hombre con quien Jacob lucha percibe su determinación inquebrantable y decide tocar su cadera, causándole una lesión, presenciamos un fascinante contraste. La vulnerabilidad física de Jacob contrasta con su fortaleza espiritual. A pesar de estar herido, se niega a soltar a su oponente hasta que reciba una bendición. No te dejaré ir si no me bendices, clama Jacob, Génesis 32, 26, mostrando su persistencia y su anhelo ardiente por una transformación. El cambio de nombre de Jacob a Israel no es una mera formalidad, simboliza un cambio interno profundo, una especie de renacimiento. Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres, y has prevalecido. Génesis 32, 28. Aquí, Israel puede ser traducido como el que lucha con Dios. Este nuevo nombre refleja la travesía espiritual de Jacob y su capacidad para persistir a pesar de los desafíos más arduos. La experiencia de Jacob no solo cambia su caminar físico, sino también su camino espiritual. Ahora lleva consigo la conciencia de su necesidad de Dios y la disposición para seguir la voluntad divina, sin importar el costo. Esta experiencia en la vida de Jacob nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la búsqueda de Dios, la disposición para enfrentar nuestras propias debilidades y la aceptación de los cambios transformadores que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Así como Jacob, somos invitados a luchar, persistir y someternos a la voluntad de Dios, confiando en que Él nos transformará y nos bendecirá abundantemente. La travesía espiritual de Jacob, delineada en las Sagradas Escrituras, está llena de altibajos, luchas internas y externas, y una búsqueda constante de identidad y propósito. En varios momentos de su vida, vemos a Jacob entre su antiguo yo y su nueva identidad, reflejando la complejidad de nuestra propia jornada de fe. Dios le dijo a Jacob, tu nombre es Jacob, pero no serás llamado más Jacob, tu nombre será Israel. Así, Dios le dio el nombre de Israel. Génesis 35, 10. Este versículo bíblico ilustra poderosamente el acto divino de cambiar el nombre de Jacob, solidificando su transformación. Sin embargo, al igual que muchos de nosotros, a veces Jacob retrocede, olvidando su verdadera identidad en Cristo, una lucha que todos enfrentamos al intentar vivir de acuerdo con el llamado de Dios en nuestras vidas. Conocer a Dios no es simplemente saber sobre Él a través de las historias de otros, sino un proceso de relación íntima y personal. Jacob conocía al Dios de su padre y abuelo, pero solo a través de su intensa lucha en el valle de Jaboc encontró a Dios de manera personal y transformadora. Entonces Jacob le pidió, por favor, dime tu nombre, pero él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Génesis 32, 29. Este pasaje destaca la búsqueda de Jacob de una conexión más profunda con Dios, algo que todos anhelamos en nuestros corazones. La intimidad con Dios requiere tiempo,
dedicación y un corazón humilde dispuesto a someterse a su voluntad. La lucha de Jacob, que resultó en una lesión en la cadera, sirvió como un recordatorio constante de su dependencia de Dios y la necesidad de humildad en su caminar con el Señor. Al pasar por Penul, el sol salió y él cojeaba de la cadera, Génesis 32, 31. Este cambio físico en Jacob es simbólico, representando su transformación interna y su nuevo caminar con Dios. En un mundo que a menudo valora el orgullo y la autosuficiencia, el reino de Dios opera de manera diferente. La verdadera fortaleza se encuentra en la dependencia de Dios, y la humildad es el camino hacia una relación más cercana y auténtica con el Creador. Al reflexionar sobre la historia de Jacob, se nos recuerda que Dios desea tener una relación íntima con nosotros y, a veces, nos llama a luchar no para alejarnos, sino para acercarnos más a Él. Cuando Dios nos invita a luchar con Él en oración, es una invitación para recibir su bendición. Permanecer firmes, no desistir y no soltarlo hasta que Él nos bendiga. Luchas emocionales y la búsqueda de comprensión son temas presentes en el relato de la historia de Jacobo. Al igual que Jacobo, buscamos un encuentro transformador con Dios, a menudo llevando nuestras luchas, miedos y dudas a Él. Podemos entrar en una relación con Cristo al confesar nuestros pecados y declarar nuestra fe en Él como nuestro Salvador y Redentor. Al hacerlo, podemos experimentar una nueva vida como hijos de Dios, repleta de sus bendiciones y promesas para nuestras vidas. Cuando Jacobo tuvo su nombre cambiado a Israel, fue un símbolo de su nueva identidad. De manera similar, al conocer a Cristo, experimentamos una transformación profunda en todos los aspectos de nuestras vidas. La historia de Jacobo y su lucha con Dios ilustra que las personas en la Biblia lucharon con Dios de formas que no eran solo físicas, sino también espirituales. La fe cristiana no es ciega, sino que se fundamenta en la provisión de Dios en el pasado. Al igual que Jacobo, luchamos con Dios y salimos con una nueva identidad y fe renovada. Dios a menudo envía consuelo de formas inesperadas para fortalecer nuestra fe, como lo hizo con Jacobo, al infligirle una lesión. Esta experiencia hizo que la fe de Jacobo dependiera más de Dios que de sí mismo. Al abordar las luchas de nuestra vida con Dios, a veces obtenemos respuestas inesperadas. Como Jacobo, podemos experimentar transformación a través de nuestras luchas, si persistimos con fe en Dios. Aun los líderes más fuertes se enfrentan momentos de desánimo y miedo. Incluso el apóstol Pablo confesó sentir desaliento y ansiedad. Como él, Jacobo enfrentó un encuentro agotador y abrumador con Dios en el río Jaboque. Al igual que Pablo, se sintió atribulado y agobiado, enfrentando una tormenta interna. La vida a menudo nos lleva a la agotadora confrontación con Dios y con nosotros mismos, lo que conduce a la madurez y fortaleza. Las batallas internas pueden parecer solitarias y confusas, pero, como cristianos, entendemos que en esas luchas está presente Dios, preparándonos para recibir su bendición. Aunque la confrontación con Dios pueda ser caótica, es vital para nuestro crecimiento y fortaleza. La confrontación de Jacobo con Dios en el río Jaboque en medio de la oscuridad de la noche es un recordatorio de que nuestras vidas no están exentas de conflictos, especialmente cuando buscamos entender la voluntad de Dios. Al enfrentar a Dios y luchar por su propósito en nuestras vidas, nos enfrentamos a pruebas y tribulaciones. Pero incluso en la oscuridad, la promesa de Dios es clara, su bendición llegará al amanecer. Tras la lucha, Jacobo se reconcilia con su hermano Esaú en un emotivo encuentro, que muestra el poder restaurador del perdón y la gracia divina. A pesar de esta reconciliación, la vida de Jacobo no fue un cuento de hadas. Aún enfrentó dolor y pérdida, incluyendo la muerte de su amada esposa Raquel y la traición de sus hijos, particularmente de su hijo José. A través de todas estas dificultades, Dios siguió recordándole a Jacobo su presencia constante y sus promesas fieles. La historia de Jacobo ofrece profundas lecciones sobre la fe, el perdón y la gracia divina, y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas y la búsqueda de una relación más profunda con Dios. Nos anima a reconocer y abordar las áreas de nuestra vida que necesitan reconciliación y restauración, manteniéndonos abiertos a la transformación que Dios ofrece. La historia de Jacobo nos permite crecer, encontrar paz y ser los hombres y mujeres que Dios nos llama a ser.
nos alienta a buscar plenitud en todas las áreas de nuestra vida y a utilizar la fe y la sabiduría bíblica para transformar nuestras relaciones y conducirnos a una vida más próspera.